Feliz viernes a todos, bienvenidos a Voz News, hoy 22 de marzo. Yo soy Karina Yapor, vamos a los titulares. Más de un centenar de inmigrantes rompieron las cercas e intentaron ingresar por la fuerza a los Estados Unidos en El Paso, Texas. Veremos qué fue lo que ocurrió. Y la CIA impidió que investigadores federales entrevistaran a Kevin Morris en el caso de Hunter Biden. Tenemos los detalles. Si usted practica el ayuno intermitente, preste atención. La Asociación Americana del Corazón lanza una alerta en torno a los efectos de alterar el horario de las comidas. Y después de meses de especulación por su salud, la princesa Kate Middleton anuncia que está librando una batalla contra el cáncer. Los detalles en esta edición. Que está con nosotros. Mire, la ciudad de El Paso, Texas, fue testigo de una escena que representa la versión de invasión que preocupa a muchos en torno al descontrol que se vive en la frontera sur. Ahí un grupo de inmigrantes luchó con las autoridades, rompieron alambres e intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Vamos a ver las imágenes a continuación. En el video capturado por The New York Post se aprecian decenas de migrantes que forcejearon con los miembros de la Guardia Nacional de Texas y luego corrieron hacia el muro fronterizo y les impidió entrar al país ilegalmente. El tumulto inició cuando se le permitió el paso a una familia, lo que desembocó en que un grupo de aproximadamente 300 inmigrantes, según dijeron fuentes policiales a Fox News, intentara forzar su ingreso y pasar por encima de las autoridades. Y mire, esta no sería la primera vez que sucede algo así. Ya en el pasado hemos visto cómo grupos de inmigrantes han intentado ingresar de manera forzada, incluso a través de los puentes internacionales. Esta mañana, Anthony Agüero se trasladó al lugar de los hechos en El Paso, Texas, y nos explica cómo los migrantes hacen para burlar las cercas. Veamos. Karina, muy buenos días. Nos encontramos ahorita en El Paso, Texas. Ahorita nos encontramos enfrente de la reja número 40. Esta es la ruta en la cual están entrando los migrantes hacia los Estados Unidos. La reja número 40, los migrantes llegan hasta este punto después de haber rodeado todo el concertina wire que se ve ahí atrás. Llegan aquí y empiezan a caminar hacia el este, hacia la reja famosa número 36. En esta área en particular, este muro fue construido por George Bush. President Trump reemplazó millas y millas del muro antiguo puesto por George Bush. Desafortunadamente dejaron múltiples áreas así muy bajas en los cruces peatonales o para los vehículos de emergencias, y los migrantes se les hace muy atractivo estar cruzando por estas áreas. Por eso vemos las escaleras soldadas que tienen unos ganchos, unos hooks que ponen arriba del muro para poderse escalar y brincarse. Aquí vemos otra escalera, otro prototipo, y aquí vemos también los ganchos, los hooks que ellos usan, que cuelgan para brincarse y cruzar directamente hacia los Estados Unidos. Estaremos al tanto de la situación, te traeremos más updates mañana. Muchas gracias. Regreso contigo. Gracias, Anthony, por este reporte. Y mire, para discutir este tema se encuentra con nosotros el analista político y experto en resolución de conflictos políticos, Eric Fajardo. Bienvenido, Eric. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué representa este enfrentamiento ya físico en donde deliberadamente grupos de migrantes luchan contra los agentes de la Guardia Nacional que intenta proteger la frontera? Bueno, Karina, primero que nada, la categoría de migrante no se aplica, y lo voy a decir, por una cuestión de, digámoslo así, precisión, de concisión, de definiciones. El migrante es alguien que se acoge al proceso regular, al proceso legal de admisión a un país, alguien que migra, alguien que por el conducto regular se acoge a cualquiera de los 11 procedimientos de admisión, desde la visa de visitante B1, B2, hasta el parol, que es la última categoría, el parol humanitario. Cualquier cosa en medio de estos dos parámetros es considerado migrante.
alguien que traspasa de la manera como se está intentando hacer, alentados por la ausencia de una política migratoria de los Estados Unidos, es un intruso, es un trespasser, es alguien que está traspasando una verja, un límite en este caso geográfico que delimita o separa dos estados, irrumpiendo en uno sin intención, repito, sin intención de demostrar una causa válida o un miedo creíble, lo cual evacúa cualquier posibilidad de considerarlos migrantes. Eso no es migración. La migración es el desplazamiento humano en el curso de los marcos jurídicos y legales que amparan incluso la solicitud de entrar a un país sin tener autorización, incluso el haber entrado en un país, pero inmediatamente haberse reportado a las autoridades para tratar de regularizar el estatus. Eso no es una migración. Esos no son migrantes. Me parece muy puntual lo que estás mencionando, Eric, me parece muy puntual. Y bueno, mira, finalmente en estas imágenes vemos que es gracias a ese muro que ha sido tan polémico y tan criticado que se logra detener, porque ni siquiera el alambre de púas que había sido colocado por la Guardia Nacional de Texas, ni los propios agentes lograron detener este tumulto. Finalmente, aquí lo vemos, estas son las imágenes, el muro fronterizo que ha sido tan criticado. Ahora, quisiera preguntarte, porque no es la primera vez que lo vimos que ocurrió algo similar, incluso a través de los puentes internacionales. Esto causó el cierre de los cruces internacionales, incluso para la gente que tenía que cruzar legalmente hace unos meses atrás, en el año pasado. Te pregunto, ¿qué tanto esto es responsabilidad de la administración Biden, que se ha volcado en contra del gobierno de Abbott y el estado de Texas en lugar de implementar las leyes de inmigración y proteger al país? Total, y es inconstitucional, y creo que ya lo ha dicho la Corte Suprema, que hayan incidentado en alguna otra corte menor y que, como lo ha dicho muy bien alguna de las justices de la Corte Suprema, no debería suceder. Es otra discusión, es inconstitucional el que estén internando personas de esa manera, además incentivando esto desde el gobierno federal, facilitándolo desde el gobierno federal y obstruyendo los canales legales del que hacen uso gobernaciones y otros niveles de autoridad para tratar de evitar. Ahora, uno de estos esfuerzos para tratar de prevenir esto es precisamente la ley SB4, que se encuentra ahora mismo suspendida. Esta era una medida para tratar de desalentar la inmigración ilegal. ¿Crees que es un error que se esté peleando la administración federal con el Estado en lugar de resguardar y prevenir estas imágenes que estamos viendo? Por supuesto, porque el gobernador Abbott estaba pidiendo permitirle al Estado reforzar lo que claramente ha rebasado las capacidades o quizá la voluntad del gobierno federal. La ley SB4 es completamente operable y lo ha dicho la Corte Suprema. No hay ningún problema de constitucionalidad con ella, salvo ese incidente que pusieron en el Quinto Circuito, en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, los del gobierno federal. No se quieren ayudar o no quieren permitir que el estado de Texas haga el trabajo que ellos no quieren hacer. No lo sabemos. Lo cierto es que esa ley tiene que correr, debería correr, porque es una solución desde el estado de Texas, algo que el gobierno federal no quiere resolver. Así es. Eric, quisiera yo también preguntarte, ¿qué mensaje se está mandando, por ejemplo, a Latinoamérica y al mundo en general al tener una frontera sin control? Porque estas imágenes no solamente las vemos aquí dentro de los Estados Unidos, sino que le están dando la vuelta al mundo. Es un mensaje total de desguarnecimiento, de desprotección, y lo están aprovechando muchos estados. Pues preservar o seguir en el término de migrantes protege lo que en realidad ya es una ocupación, por una parte, por otra una invasión y por otra una infiltración de táctica militar de otras potencias, aprovechando que el mensaje de que aquí no existen fronteras se ha mandado. No vamos a venir a matizar esto, Karina. Lo que el gobierno federal está haciendo es mostrarle el costado desnudo de América a los enemigos que tienen el cuchillo en la mano. Ya están pagando las consecuencias ciudadanos en varios estados, en Boston, en New York, en Illinois, y vamos a seguir pagando seguramente en costo de violencia esta permisividad que ni siquiera le permite al gobierno federal resolver a los estados que tienen la voluntad de hacer lo que ellos no están haciendo. Definitivamente es una situación muy preocupante. Queremos agradecerte, Eric Fajardo, por estar el día de hoy con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias. Y mire, mientras tanto, el sheriff del condado de St. Lucie, Keith Peterson, señala que las playas de Florida están siendo inundadas de migrantes ilegales. Escuchemos. I'm St. Lucie County Sheriff Keith Peterson. Illegal aliens aren't just flooding across our southern borders, they're arriving all across South Florida beaches, including right here in St. Lucie County. They are undocumented and unvetted individuals whom we have no idea what type of positive or negative impact they could have on public safety of our community or nation.
Working with immigration to enforce the law of the land, our deputies helped with this interception. After making sure there were no immediate medical needs, we provided fresh water while they wait to be picked up from the United States Coast Guard and processed. Behind me, you see a vessel loaded with the migrants that we're talking about. The men and women of the St. Lucie County Sheriff's Office will continue to monitor and assist our federal partners to ensure we protect our borders. Bueno, ahí tiene usted estas declaraciones. Mire, por otra parte, Iowa impulsa una ley similar a la de Texas para combatir la inmigración ilegal. La legislación ya fue aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes local, por lo que solo falta la firma de la gobernadora Kim Reynolds, quien celebró el proyecto de ley asegurando que los estadounidenses no merecen menos. Stephen Holt, congresista local republicano, aseguró que el Hawkeye State debe intervenir ante la crisis provocada por la administración Biden. Hacemos nuestra primera pausa. Mire, después de meses de especulación por su salud, la princesa Kate Middleton anuncia que está librando una batalla con el cáncer. Ya volvemos con esto y más. Visítanos en voz.us. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Tras meses de especulación en relación a su salud, la princesa Kate Middleton dio a conocer a través de un video que está librando una batalla contra el cáncer. Veamos. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. Mire, la princesa Kate dijo que le ha tomado tiempo para poder explicarles la situación a sus hijos pequeños, George, Charlotte y Louis, en una manera en que comprendan que ella va a estar bien, y agradeció el apoyo recibido. De regreso a nuestro entorno, en medio de una batalla legal donde se le acusa de corrupción, el senador Bob Menéndez anunció que no se presentará en junio a las primarias demócratas en Nueva Jersey, abriendo la puerta a una potencial candidatura como independiente si es exonerado. En un extenso video de más de 9 minutos, Menéndez, un senador demócrata de extensa trayectoria, acusado de recibir sobornos a cambio de favores políticos, repasó su exitoso historial como miembro de la Cámara Alta y tildó las acusaciones en su contra como infundadas. Pero para sorpresa de muchos, sí irá como candidato independiente a las elecciones. Y por otro lado, el senador demócrata Chuck Schumer señaló estar decepcionado de Menéndez. Aquí sus declaraciones. Why haven't you called or moved to expel Senator Menendez, considering how abhorrent you think his conduct has been? As I've said, the Senate has certain standards, and Menendez fell way below it. We're deeply disappointed in him. Bueno, como lo escuchó, Schumer dijo que el Senado tiene estándares y que Menéndez quedó muy por debajo de ellos y que están profundamente decepcionados de él. Y los demócratas aprobaron un nuevo paquete de gastos de $1.2 billones publicado este viernes, escuche bien, a las 2:30 de la madrugada. El senador Mike Lee no tardó en responder, preguntando qué escondían en aprobarlo en medio de la noche. Escuchemos. My friend and colleague from the state of Washington, in objecting to this measure, a measure that would have allowed all members adequate time to review the bill and to vet it with constituents and debate it, discuss it, and amend it on the floor. She said that we have to get a move on. The government's been on autopilot, meaning under a continuing resolution, for too long. True, absolutely true. But I find it stunning, the suggestion that she's saying it's now that time is of the essence. Now,
We didn't have the bill yesterday or the day before, the day before, or the day before that when we were promised the bill. We didn't have it. We have it now. So she's identified the precise moment in history, the precise moment in 2024 when we can no longer move forward for another day. We've got to get a move on right now. They're the only ones who know this. She also says that it's bipartisan, that it's bicameral, that it is a carefully negotiated agreement. Well, that's great. The small handful of people who actually saw this bill and were involved Señala in molesto que el acuerdo de presupuesto no fue entregado con suficiente tiempo para que pudieran revisarlo y que entregarlo a las 2:30 de la madrugada del último día no es tiempo adecuado para ser revisado ni por los legisladores republicanos ni para los estadounidenses que van a pagar por esos miles de millones de dólares. En otras cosas, la CIA habría impedido que investigadores federales entrevistaran a Kevin Morris en el caso de Hunter Biden durante una investigación de 5 años sobre los presuntos delitos fiscales del primer hijo del presidente. Así lo dijo un denunciante durante la investigación de juicio político de la Cámara. Los presidentes del Comité Judicial y de Supervisión de la Cámara de Representantes dicen que el denunciante les informó que la agencia de inteligencia impidió que los investigadores del IRS y del Departamento de Justicia entrevistaran a Morris en 2021. El denunciante informó al presidente de Supervisión, James Comer, y al presidente del Poder Judicial, Jim Jordan, que 2 funcionarios del Departamento de Justicia fueron citados a la sede de la CIA en Langley, Virginia, y le dijeron a Morris que no podía ser testigo en la investigación sobre Hunter Biden. Y precisamente el representante Jim Jordan publicó la carta en su cuenta de X sobre esta denuncia y agregó que están tratando de ocultar. Veamos. Y mire, en otras cosas, la congresista Marjorie Taylor Greene denunció por sus redes sociales de X que la administración demócrata de Joe Biden estaría gastando $867 millones para la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos. La congresista escribió en su cuenta: suena como una costosa máquina de propaganda para Joe Biden y los demócratas y todos los globalistas del mundo. No deberíamos gastar ni un centavo de nuestro dinero en esto. Otra victoria demócrata en el minibús unipartidista, señaló. Y a propósito de la profundización de la crisis política en Venezuela y la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro a miembros de la oposición, el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley de la verdad que busca reautorizar las sanciones al régimen. Así lo dio a conocer la congresista María Elvira Salazar. Escuchemos lo que dijo al respecto. ¿Y qué es lo que hace? Le prohíbe a los Estados Unidos exportar armas, cualquier tipo de equipo militar a Venezuela. Número 2. Revoca las visas de aquellos que le venden armas rusas a los venezolanos para que sigan oprimiendo a la oposición. Tercero, le congela los bienes a los violadores de derechos humanos, a la gente que está persiguiendo a María Corina Machado, le congela los bienes en los Estados Unidos. El apartamento que tienen en Brickell no lo van a poder disfrutar más porque se lo van a confiscar. Salazar señaló que esta medida tiene como propósito endurecer las acciones contra Nicolás Maduro y reimponer las sanciones que buscan presionar para una salida democrática en Venezuela. Y mire, una epidemia de hurtos en las tiendas que cuesta a los minoristas del estado de Nueva York $4.400 millones al año está creando una economía de reventa en la sombra que abarca desde eBay hasta las bodegas, esto según lo reporta el diario The Post. El hurto en tiendas solo en la ciudad de Nueva York aumentó un 64% entre junio de 2019 y junio de 2023, según el Consejo de Justicia Penal. En 2022, la pérdida total estimada para las tiendas en el estado fue de $4.4 mil millones, así lo informó la gobernadora Katie Hochul en febrero. Los minoristas y las autoridades dijeron a The Post que la necesidad de vender los bienes robados ha creado una economía sumergida en expansión. Ladrones e intermediarios venden los productos robados en sitios de reventa, en Internet y bueno, en los espacios de almacén y hasta casas de empeño ilegales. Increíble. Vamos a otras cosas, y es que a partir de junio de 2025 los estudiantes de Washington tendrán que aprender sobre la historia de la comunidad LGBT. El gobernador demócrata Jay Inslee promulgó una ley que exige a las escuelas del estado, a la Agencia de Educación y a la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública actualizar los estándares de aprendizaje para incluir lecciones sobre la historia y las contribuciones LGBT a la sociedad. El proyecto de ley 5462 del Senado se presentó el año pasado, basándose en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Y mire, una adolescente que se identifica como no binaria será juzgada como adulto tras ser acusada de matar a su propia madre e intentar matar a su padrastro.
Carly Madison Gregg, estudiante de la escuela secundaria Rankin County West en Mississippi, está siendo acusada de asesinato en relación con la muerte de su madre, Ashley Smiley, de 40 años de edad, luego de que el padrastro encontrara muerta a la mujer en su casa el pasado martes. El padrastro dijo a las autoridades que logró quitarle la pistola a la joven de 14 años, pero que en el proceso recibió un disparo en el brazo. Gregg intentó huir, pero fue capturada por las autoridades. Se le fijó una fianza de $1 millón y la joven se declaró inocente. Y miren, no se presentarán cargos penales contra los adolescentes de Oklahoma involucrados en una pelea escolar con Nex Benedict, el joven no binario de 16 años cuya muerte días después del altercado fue declarado como suicidio. El fiscal de distrito del condado Tulsa, Steven Consweiler, dijo en un comunicado que después de revisar la investigación, el departamento de policía de Owasso estuvo de acuerdo en la evaluación de los detectives de que la pelea entre el adolescente y 3 niñas fue un ejemplo de combate mutuo y que no se presentarán cargos. Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google, está generando bastante polémica en los Estados Unidos por su notoria tendencia progresista al momento de producir resultados relacionado con temas políticos, históricos, de género o de raza. Mire, y es que Gemini, desarrolladora de respuestas con influencia de ideología woke, por ejemplo, antes de las actualizaciones, cuando los usuarios le solicitaban al nuevo producto de Google una imagen de una persona blanca, Gemini se negaba a cumplir con el pedido porque decía que refuerza estereotipos dañinos y generacionales sobre las personas basadas en su raza. Sin embargo, en pedidos similares, con la diferencia que eran sobre personas negras, nativos americanos o asiáticos, Gemini sí respondió positivamente a estos pedidos. Interesante, ¿no cree? Vamos a una breve pausa. Si usted practica el ayuno intermitente, no se pierda nuestro siguiente reportaje. La Asociación Americana del Corazón alerta sobre los riesgos de alterar el horario de comidas. ¿Qué responden los nutriólogos? Le contamos al regreso. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, el 82% de los adolescentes utiliza inteligencia artificial para realizar sus tareas escolares. Pero esto en exceso podría generar un daño y representar un daño para ellos. Nos vamos con mi compañera Rosy Martel, quien nos tiene más detalles sobre esto. Rosy. Efectivamente, Karina, estuve charlando con varios especialistas sobre cómo los jóvenes inconscientemente entran en un círculo nocivo y repetitivo donde buscan la perfección y ficción en lugar de la paz emocional. La historia de la humanidad, la estética ha ido cambiando por épocas, dependiendo del arte, la religión o incluso la zona geográfica. Y en la actualidad, debido a la inteligencia artificial, lo considerado atractivo ha ido creciendo de una forma exponencial gracias al Internet. Hoy en día una computadora te va a generar una mujer completamente inexistente, con una piel más que perfecta, con medidas, digamos, completamente perfectas y que desde luego no existe. Y es muy difícil hoy en día poder determinar cuáles de esas imágenes son y cuáles no reales, ¿no? Y particularmente entre la población adolescente, esto se ha visto ya desde el punto de vista psicológico que ha empezado a impactar porque están tratando de llegar a estos alcances, a estos parámetros que pues cada vez son más fuera de la realidad, ¿no? Y esto desde luego tiene que ver con lo que van solicitando los pacientes en la consulta de cirugía plástica. Limitaciones en el crecimiento de la personalidad. ¿Por qué? Porque no se encuentra una identidad propia. Ajá. Dejan de ser auténticos, su prioridad es solamente como la apariencia y lo que hay que ver de fuera. Te haces a la idea
de que hay que ser como todos los demás. Es decir, meterte como borreguito, por así decirlo, y no te das cuenta que lo mejor puede ser una persona totalmente diferente. Según el cirujano plástico Rodrigo Morales de la Cerda, es deber de los médicos reforzar la ética para identificar cuando los pacientes están pidiendo resultados que no tienen nada que ver con la realidad, así como orientarlos con los procedimientos que se puedan o no realizar para poner en balanza la mejoría estética, así como una situación psicológica estable. Hay que saber cuáles son los factores que están orillando a los pacientes a solicitar una cirugía plástica. No todo mundo es candidato para una cirugía plástica y de hecho yo te puedo decir que le rechazo a por lo menos al 15% de todos los pacientes que llegan a solicitar cirugías porque no siento que sea algo que los vaya a ayudar. A decir de la psicóloga clínica Audrey Vera, cuando esta situación se va al extremo, se da el diagnóstico del síndrome dismórfico corporal. ¿En qué consiste ello? Ay, no, pero ahora, ¿sabes qué? Me vuelvo a ver al espejo y resulta que no tengo el cuerpo como lo que está ahorita de moda. Y entonces, exceso de ejercicio, de dietas, aparecen, junto con este trastorno dismórfico, otras, digamos, circunstancias, relación con trastornos, por ejemplo, alimentarios, como es la bulimia, la anorexia, pero también llevan a una tristeza por no estar conforme o no aceptar, más que conforme, por no aceptar lo que realmente somos en cuerpo y alma. La mejor cirugía plástica es la que te hace ser una mejor versión de quien ya eres. Al final de cuentas, la tecnología no debemos relacionarla como buena o mala, sino simplemente enfocarnos en cómo nos relacionamos e identificamos al respecto. Regreso contigo, Karina. Se me hace muy interesante, me encantó con lo que cerró el doctor diciendo que la cirugía plástica debería de ser solamente una extensión y ayudarte a ser una mejor versión de lo que ya eres en el caso de que sea necesario. Yo creo que la manera en la que Dios nos creó es, por supuesto, la mejor, aunque a veces uno busca por ahí ayuda, ¿no? Claro, nosotros ya somos perfectos por naturaleza. Gracias, Rosy, por este reporte. Mire, vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a otros temas, y es que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó Guatemala e insistió en que las personas de este país deben utilizar las vías legales para ingresar a los Estados Unidos. Veamos el siguiente reporte. El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, instó el jueves en Guatemala a los migrantes a utilizar vías legales para entrar a su país, para evitar deportaciones rápidas y la prohibición de reingreso. La patrulla fronteriza estadounidense ha interceptado a más de 2.700.000 migrantes en situación irregular en la frontera con México desde enero de 2023, de los cuales más de 285.000 eran guatemaltecos, según datos oficiales. First and foremost, this means implementing and strictly enforcing a strategy. En primer lugar, esto significa implementar y hacer cumplir estrictamente una estrategia para abordar los flujos migratorios históricos que desafían a nuestros dos países. Una que se preocupe por la expansión de vías seguras, ordenadas y legales para las personas, con la imposición de consecuencias estrictas para quienes lo hagan sin valerse de estos medios legales, incluida la repatriación rápida y la prohibición de reingreso. El funcionario estadounidense destacó como una manera segura y ordenada de migrar, tomar contacto previamente con las oficinas de movilidad segura, abiertas en Guatemala y otros países de la región, en las que Estados Unidos preseleccionan a los migrantes que serán acogidos en el país. Indicó que más de 1.500 guatemaltecos han ingresado de manera legal a Estados Unidos por medio de estas oficinas, abiertas el año pasado, en las que intervienen la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados. La visita de Mayorkas es previa a una reunión que el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo sostendrá el lunes en la Casa Blanca con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar de migración. Su gira tiene lugar en medio de una polémica por una ley en el estado de Texas, por ahora suspendida, que permite a la policía estatal detener y expulsar a los migrantes que crucen ilegalmente a Estados Unidos desde México. El hecho es que en nuestra opinión firmemente sostenida como cuestión de derecho, que la SB 4, que es una ley propuesta por el estado de Texas, nuestra opinión firmemente sostenida es que esa ley es inconstitucional y esperamos y confiamos que los tribunales lo anularán definitivamente.
Guatemala acogerá en abril una conferencia con Estados Unidos y México para abordar la crisis migratoria. Mire, vamos a otras cosas, y es que sube a 150 la cifra de terroristas abatidos en una operación militar en el hospital Shifa en Gaza, el mayor de la franja, según información ofrecida por las Fuerzas de Defensa de Israel. El ejército israelí informó que ha detenido a más de 500 sospechosos desde el lunes, de los cuales unos 360 ya han sido identificados como miembros de grupos terroristas de Hamas y la Yihad Islámica. Sobre sus actividades militares en el resto de la franja, las autoridades israelíes señalaron que su aviación atacó un túnel y un complejo militar en el centro, desde donde el jueves se lanzaron proyectiles hacia el sur de Israel. Y mire, Israel lanzará una ofensiva contra Rafah en el sur de la Franja de Gaza con o sin apoyo de Washington. Así lo aseguró este día el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. Dije que no podíamos vencer a Hamas sin entrar a Rafah y sin eliminar los bastiones que siguen ahí. Le dije que esperaba hacerlo con el apoyo de los Estados Unidos, pero si es necesario lo haremos solos, reportó Netanyahu tras reunirse en Tel Aviv con Blinken. Blinken, por cierto, afirmó el jueves que Israel cometería un error lanzando una operación militar en contra de Rafah. Vamos a otras cosas, y es que un grupo de hombres armados entró como un comando de asalto al anfiteatro de música Crocus en Moscú, acribillando a las personas presentes. Mire, hasta este momento se ha reportado la muerte de 40 personas y alrededor de 100 víctimas resultaron heridas. Le advertimos que las imágenes siguientes son bastante fuertes. Mire, hasta este momento son pocos los detalles sobre este ataque y se desconoce quiénes estarían detrás de ellos, quiénes son los responsables. Vamos a otras cosas. Si usted practica el ayuno intermitente, escuche esto. Un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón alertó las graves consecuencias cardiovasculares por alterar los horarios de la alimentación. Sin embargo, médicos nutricionistas contradicen y rechazan este informe. Nuestra compañera Verónica Silveri nos cuenta más. Verónica. Hola Karina, como siempre un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que nutricionistas desmienten el informe de la Asociación Estadounidense del Corazón que señala que las personas que siguen un horario de alimentación restringido de 8 horas, un tipo de ayuno intermitente, tienen un 91% más de riesgo de muerte por alguna enfermedad cardiovascular. El estudio, en el que participaron más de 20.000 adultos, desveló que en comparación con un horario estándar de alimentación de 12 a 16 horas por día, limitar la ingesta de alimentos a menos de 8 horas por día no se asoció con vivir más tiempo. Sin embargo, en palabras de la nutricionista Montserrat Rodríguez, este análisis carece de datos que respalden su teoría. Hicieron una publicación de algo y lo expusieron al público como si fuera una investigación finalizada, como si fuera una investigación seria, y no lo fue. Yo no estoy diciendo que esos resultados en algún momento no podrían ser reales, pero es así como que ellos recogieron una cantidad de personas entre unas de edades jóvenes, por cierto, y allí hubo una cantidad de cosas que no descartaron. Ya han estado saliendo todos los errores que tiene el estudio, y por eso yo pienso que después de esta ola de, digamos, un poquito de crisis sobre todo mediática, va a pasar al olvido porque no tiene sustento, a menos que ellos realmente se aboquen a hacer un estudio serio, controlando las variables como lo tienen que hacer. El ayuno intermitente es un método utilizado desde hace algunos años no solo para perder peso, sino que se ha demostrado con estudios que es beneficioso para mejorar ciertas condiciones que afectan la salud de las personas. Rodríguez defiende la adaptación a una dieta de ayuno solo si se está en manos de un especialista. Lo primero que tienen que buscar es un médico nutricionista experto en hacer ayuno intermitente. Y cuando digo experto es que realmente tenga las credenciales y tenga la experiencia para eso, porque es cierto también que aunque es una práctica, el ayuno ha sido una práctica que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, es decir, es algo que nuestro cuerpo reconoce como posible.
no están dependiendo de la edad del paciente, si tiene condiciones agregadas, enfermedades, digamos, si está recibiendo algunos medicamentos y del estilo de vida. Para adelgazar existen muchos métodos y dietas distintas, pero no solo el ayuno intermitente ha tomado relevancia. En los últimos años, un medicamento llamado Ozempic se volvió viral entre famosos como Elon Musk, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, entre otros, quienes afirmaron usarlo para adelgazar. Sin embargo, esta es una medicina inyectable destinada a mejorar los niveles de azúcar en sangre, es decir, la glucosa, y está recetado para los adultos que padecen diabetes. Rodríguez nos comentó qué tan riesgoso es consumir este medicamento si no se padece de una enfermedad como la diabetes. Riesgos inminentes, que así que la gente diga, bueno, me voy a morir, me va a pasar algo que no sé qué, me va a traer consecuencias terribles, todavía no se le conocen. Lo que sí se sabe es que los efectos colaterales son muy extremos en aquellas personas que lo van a presentar. He visto las dos cosas. Algunos les va bien, muchos no. Lo que sí es cierto es que no es la solución milagrosa que la gente anda buscando. Para lograr los objetivos deseados en cuanto al peso, se recomienda llevar una alimentación equilibrada. Las dietas extremas proponen planes de alimentación restrictivos y peligrosos. Aunque permiten bajar de peso rápidamente, causan efectos secundarios que pueden reducir la calidad de vida. Con esta información, volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica. Recuerde que lo más importante es consultar con su médico. Hacemos una breve pausa, pero quédese que ya volvemos con más. Visítanos en voz.us. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Que continúa con nosotros. Mire, existen patrones que no encajan con la narrativa y de los que nadie está hablando. Y es que desde 2018 para acá, ya los blancos supremacistas no son los principales autores de tiroteos en los Estados Unidos. Desde 2018, el común denominador ha cambiado y en varios casos, personas transgénero, no binarias o parte de un sector de la comunidad LGBT han sido protagonistas de estos violentos actos, de acuerdo a reportes policiales y periodísticos. Mire, por ejemplo, Socha Mosley, de 26 años, autora del tiroteo de Maryland, era trans. Devon Erickson, de 18, y su pareja, autor y cómplice del tiroteo de Denver, uno trans y el otro no binario. Anderson Lee, autor del tiroteo del club LGBTQ en Colorado Springs, era no binario. Salvador Ramos, de 18 años, autor del tiroteo de Uvalde, no binario. Audrey Hale, de 28 años, autora del tiroteo de Nashville, era trans. Connor Sturgeon, de 25 años, autor del tiroteo de Louisville, era no binario. Estos dos últimos dejaron manifiestos en que su objetivo principal eran blancos privilegiados, así los llamaban. Y por último, Dylan Butler, de 18 años, autor del tiroteo de Iowa, era género fluido. Y quiero agregar uno más. Hoy, Carly Madison Gregg, una niña de 14 años no binaria, está siendo acusada de matar a su madre apenas el pasado martes. Para analizar esta situación, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista de Voz.us. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, realmente es algo que llama la atención. Esta noticia tristísima que la compartíamos hace unos bloques en el noticiero sobre esta jovencita de apenas 14 años acusada de dispararle mortalmente a su madre y que ella misma se identifica como no binaria. Hay este común denominador del que nadie está hablando y de que hasta este momento no se sabe si hay una investigación a partir de este ángulo. Quisiera preguntarles por qué estamos viendo esta tendencia, qué es lo que está pasando con nuestra juventud aquí en los Estados Unidos. Pues, imagínate, o sea, aquí hay un problema muy grande de valores, ¿verdad? Primero que nada, estas personas dicen llamarse transgénero, dicen llamarse género fluido, no binario. La realidad científica es que el hombre nace hombre o mujer. Eso es una realidad
definida por cromosoma. Puede haber unas personas que tengan, pero un ínfimo % de la población que tengan disforia de género, pero eso se puede tratar con asesoramiento psicológico, psiquiátrico, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Esto es una enfermedad mental. Hago referencia a los comentarios que en un debate hizo Vivek Ramaswamy, que me parecieron muy oportunos. A estas personas hay que hablarles con la verdad. No se les puede mentir, hay que decirles que tienen un problema psicológico y hay que atenderlo de esa manera. Si no reconocemos que es un problema psicológico y pensamos que es algo normal, pues este tipo de cosas van a suceder y otras. Porque claro, no están viviendo una realidad, están viviendo en un mundo de fantasía. O sea, honestamente, no soy psicólogo, no puedo opinar mucho más de por qué, si efectivamente hay un aumento en el número de transgéneros cometiendo este tipo de delitos, no sé. Pero obviamente sí sé que, porque es obvio, que es una enfermedad mental y tenemos que llamarla por su nombre. Obviamente, en una sociedad donde no se quiere hablar claro de esto, donde quieren que normalicemos conductas que no son normales. No, y por supuesto que nosotros como medio de comunicación lo que estamos haciendo es precisamente traer a la luz este curioso común denominador en estos últimos incidentes, y esta información es de acuerdo a los reportes de la policía. Claro, no es que nosotros estemos diciendo que las personas eran o no, sino de acuerdo a cómo la policía los ha identificado, lo que escribieron, de acuerdo a sus manifiestos, de acuerdo a sus páginas de redes sociales donde decían estas personas cómo se identifican cada una de ellos. Y a mí me parece un tema preocupante del que quizá mucha gente tiene miedo de hablar, precisamente, y porque hasta ahorita no hay lo que tú dices. Tú no puedes dar una estadística de si está aumentando o no. Bueno, aquí lo vemos en este caso de estos tiroteos que han sido del 2018 hacia acá, vemos este común denominador, pero no se está hablando de ello. No tengo yo conocimiento de que esté habiendo una investigación específica de qué podría estar generando este tipo de situación. Y mi siguiente pregunta va para Orlando. ¿Cómo está afectando la batalla cultural, ¿no? Ahora que vemos dentro de nuestras escuelas, por ejemplo, pasábamos que en Washington se va a comenzar a incluir esta clase de historia LGBT a partir del 2025 a los niños de manera obligatoria. ¿No puede ser también un factor de confusión que esté afectando fuertemente a nuestros niños y a nuestra juventud, Orlando? Claro, es que hay un problema de salud mental, no sabemos qué tan profundo es y se hace imposible saber qué tan profundo es, pero el problema real aquí es que no se está conteniendo, sino que se está alentando. A ver, este tipo de injerencia cultural en los colegios, donde claramente hay un componente ideológico, donde se quiere influir, en parte porque la izquierda entiende muy bien que todo esto se enmarca dentro de una batalla cultural, y creo que no es algo conspiranoico decirlo. Bueno, creo que tuvimos ahí un poco de complicación y que es lo más preocupante, no debería ser alentado por el Estado. Es que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera mientras no afecte a otro, pero imponerlo desde el Estado, además algo que niega preceptos esenciales como la biología, es muy, muy peligroso. Ahora, sí, te perdimos un poquito, pero retomo eso que estás diciendo de imponerlo, sobre todo en los menores de edad. Por supuesto que puede ser muy peligroso. Me parece también muy peligroso legislar para reforzar este tipo de retórica y de acciones, como lo hemos visto en el estado de California, en donde no solamente se promueve, sino que el gobierno financia este tipo de programas, incluso a espaldas de los padres de familia, ¿no? Hemos visto casos donde los padres pierden la custodia de sus hijos porque las escuelas públicas los apoyan y el gobierno los apoya para someterse a transiciones, para someterse a tratamientos hormonales, de los cuales, valga la mención, no hay un estudio de los efectos a largo plazo, y eso es lo que me parece mucho más peligroso de todo esto, Alfonso. Sí, claro, esto es un esfuerzo ideológico, un adoctrinamiento de nuestros jóvenes. El futuro de la sociedad es la juventud, y entonces si hacen esta reingeniería social desde temprano en la escuela, pues las nuevas generaciones van a ver esto con normalidad, cuando claramente no es normal. O sea, es preocupante y claro, imponen estas agendas y sabemos, por ejemplo, que en California o en otros estados lo que está pasando también es que incluso le dicen a los niños en las escuelas que pueden identificarse con otro género
y los tratan como trans en las escuelas sin decirle nada a los padres. Es una cosa terrible. O sea, y el problema es que tristemente hay un partido político, el Partido Demócrata y esta administración Biden, que está abogando por estas leyes y estas regulaciones para empujar la ideología de género en las escuelas y para incluso permitir que niños menores de edad que se creen que pertenecen que son de otro género puedan someterse a tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo. Eso es terrible. De verdad que para todos los que tenemos hijos esto es sumamente preocupante. Vamos a pasar al siguiente tema y es que, mire, como le informamos, aprobaron un nuevo paquete económico, un poco incoherente para muchos, y es que hay poca claridad. Comienzo contigo, Orlando. Se aprueba este paquete de presupuesto a las 2:30 de la madrugada de este viernes. Hay por ahí algunos cuestionamientos de congresistas que dicen, ¿qué es lo que están tratando de ocultar? Mira, es preocupante, pero es preocupante sobre todo el estado en el que se encuentra el Partido Republicano. Claramente no hay cohesión, pero además hay muchas inquietudes sobre el liderazgo del Partido Republicano. Este paquete no conforma a todo el Partido Republicano, pero no conforma sobre todo a un ala del Partido Republicano que merece ser escuchada. Aquí hay puntos esenciales que fueron dejados a un lado, como si la prioridad fuera asistir al gobierno de Joe Biden en vez de resolver los asuntos que realmente le preocupan a este país, como la frontera. Pero además, bueno, lo que hemos visto desde entonces ha sido un espectáculo tremendo dentro del Partido Republicano, donde aunque haya reclamos que son legítimos, todas estas diferencias yo creo que dejan muy mal a la oposición de este país. Sí, y quería preguntarte, Alfonso, porque bueno, ahora vemos precisamente a la congresista Marjorie Taylor Greene tratando de promover la destitución de Mike Johnson. ¿Cómo puede esto afectar a la bancada republicana, que además tiene una ligera mayoría en lo que es la Casa de Representantes? Sería el segundo speaker o el segundo vocero al que quisiesen destituir. ¿Cómo los afecta? Bueno, un año político puede tener un impacto real a 8 meses de las elecciones. Ya sabemos que el congresista Ken Buck de Colorado se va a retirar temprano. Hoy anunció el congresista Gallagher que se retira temprano. Entiendo que los republicanos terminarían con la mayoría de un congresista. O sea, es muy difícil pasar legislación cuando tienes una mayoría tan pequeña, y ese es el problema. Este proyecto es enorme, 1.2 millones de dólares. En gastos alegres, en gastos para financiar organizaciones LGBT y un montón de cosas en las que el gobierno no debería estar poniendo su dinero. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que los republicanos no tienen esa mayoría para poder ellos imponer sus prioridades. Entonces, desafortunadamente, es esto o que cierre el gobierno. Ese es el problema. Yo entiendo a los republicanos que están muy molestos por lo que contiene este proyecto, pero por otras cosas, ¿qué se puede hacer? Hay que apuntalar que este proyecto pasó con más votos demócratas que votos republicanos. Sí. O sea, así de molestos están los republicanos. Y yo estoy molesto por lo que contiene ese proyecto, pero por otra parte, ¿qué se puede hacer cuando se tiene una mayoría de 2? Bueno, y te voy a decir una cosa, y no solamente por lo que contiene, sino por lo que no sabemos todavía qué contiene, porque lo entregaron a las 2:30 de la madrugada, entonces no es como que todo el mundo, ni siquiera los legisladores, tengan un acceso pleno a lo que contiene este paquete. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, ya volvemos con más. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa en sintonía. Le platicábamos de esto al inicio del noticiero, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver la CIA con intervenir para que alguien no declare en contra del hijo del presidente Biden? ¿Será que se está ocultando algo? Bueno, vámonos precisamente con nuestros analistas para platicar de este tema. Y comienzo contigo, Alfonso. Nos damos cuenta el día de hoy precisamente de esta situación. ¿Qué es esto? ¿Es una interferencia o por qué se da esta acción? Siempre que surge el nombre de Hunter, siempre hay algo extraño y ellos tienen una justificación para todo, ¿verdad? Aquí hay un ángulo de parte de la investigación que se está haciendo
por el comité de lo jurídico de la Cámara. El tema es de si hubo interferencia de la Casa Blanca en la investigación que el Servicio de Rentas Internas estaba haciendo sobre Hunter Biden, sobre la evasión contributiva, y aparentemente el FBI recibió información de que supuestamente la CIA llamó a dos funcionarios del IRS, del Servicio de Rentas Internas, para pedirles que no entrevistaran a esta persona. Entonces ahora eso es lo que el comité quiere saber, ¿verdad? Si la CIA efectivamente, si esa intervención de la CIA fue injustificada, si se debe a una intervención de la Casa Blanca para beneficiar a Hunter Biden. Pero nuevamente, esto es una cosa más en este caso, ¿verdad? Que siempre suceden estas cosas. O sea, ¿cuál es la explicación para esto? ¿Por qué este testigo no podía testificar o dar información? Eso es lo que llama la atención. Sí, definitivamente la falta de claridad yo creo que es lo que causa más intriga, ¿no? Y precisamente esta versión viene de parte de otro testigo que testifica esto ante los congresistas y ahora ellos quieren investigar. Recordemos que ya había información de que cuando fueron a allanar lugares donde Hunter tenía material, aparentemente el fiscal dejó saber a los abogados de Hunter. O sea que no es la primera vez que vemos evidencia de que hubo un tratamiento preferencial a Hunter Biden, y lo que se quiere saber es si hubo intervención de la Casa Blanca para beneficiar al hijo del presidente. Orlando, ¿cómo se percibe esto, donde se supone que siempre Estados Unidos ha sido percibido como el país de la ley y el orden, donde no se puede dar este tráfico de influencias? ¿Cómo afecta esto precisamente la reputación que tenía antes los Estados Unidos de Norteamérica? Mira, yo quiero hacerme eco rapidito de lo que acaba de decir Alfonso, porque tenemos que recordar que cuando el Departamento de Justicia halló los documentos que Biden se llevó de manera injustificada, los documentos clasificados, prácticamente tapó esto por varios meses hasta que era inevitable que saliera a la prensa, y lo tapó de manera deliberada. Un artículo del Wall Street Journal recogió detalladamente cómo fue este encubrimiento. Ahora, sorprende que estén tratando de encubrir al hijo del presidente, que el Departamento de Justicia ande en esto. No. Y con respecto a tu pregunta, Karina, mira, es aterrador e inquietante porque desafortunadamente el mundo libre tiene a Estados Unidos como referencia y como modelo, y en parte lo amolda al mundo libre de Estados Unidos. Entonces el hecho de que esto esté sucediendo en el país se supone más libre, una república completamente sana, modélica y ejemplar, yo creo que deja un mal precedente y abre la puerta para que los enemigos de Estados Unidos, entiéndase China, Rusia, Irán, se crezcan y por supuesto continúen avanzando. Bueno, y otro de los temas, tengo que decir, que está haciendo eco a nivel internacional también es precisamente lo que está sucediendo con el expresidente Trump. Y vamos a este tema porque pareciera haber una luz en medio del túnel de la oscuridad, y es que la compañía Truth Social se hará pública, dejándole así una ganancia que pudiera ayudarlo a respirar, ¿no? Después de este requerimiento de casi $500 millones como fianza. ¿Cómo ves tú, Alfonso, este anuncio que pueda representar un respiro en medio de todo esto para el expresidente Donald Trump? Bueno, el presidente, no hay duda que el presidente Trump es multimillonario, es multibillonario, ¿verdad? El tema es la liquidez, tener el cash para pagar esta penalidad tan grande, ¿verdad? Necesita $500 millones. Entonces, esto, primero que nada, esto son buenas noticias para él, se va a forrar, va a ser mucho dinero, pero ese dinero no va a estar disponible inmediatamente. Él sí ha dicho, creo que hoy sacó un mensaje en Truth Social, en su plataforma digital, donde dice que aparentemente a través de el profesionalismo e iniciativa de varios profesionales ha podido conseguir $500 millones en cash, y aparentemente va a poder pagar el lunes la penalidad. De todas maneras, hay que ver lo que decide el Tribunal de Apelaciones, porque él está pidiendo que se pueda pagar menos o que no se pague nada mientras se dilucide el caso en apelaciones. Hay que recordar que el pago es excesivo, $500 millones, es una cosa increíble. Y el presidente, ese mensaje de Truth Social el día de hoy, él dice, mira, este es dinero que yo pensaba gastar en la campaña. Piensa, $500
$1.000 millones de dólares, es medio billón de dólares en inglés. Eso puede ser hasta un cuarto o más de lo que gasta en toda la campaña presidencial. Y es evidente que lo que ha buscado la Fiscalía es hacerle daño económico a él, pero también hacer más difícil el que pueda ejecutar y dirigir su campaña política para presidente. Orlando, mejor dicho, ¿qué opinas al respecto? Mira, hay un fenómeno interesante corriendo y es que en las últimas horas decenas de miles de usuarios de Truth, la plataforma de Trump, han mostrado disposición a acompañar un alza de las acciones de la compañía precisamente para que le entre tanta plata a Trump. Esto demuestra algo. Trump no es un fenómeno de las élites, como lo es Biden. A Trump no están viniendo los bancos, no están viniendo un mega empresario riquísimo a salvarlo. Es prácticamente una aclamación popular porque quieren ayudarlo a salir de esto, que lo que pretende es quebrarlo, arrodillarlo y someterlo, lo que está tratando de hacer la fiscal Letitia James. Y que esto llegue en este momento es muy oportuno para Trump. Es cierto que en teoría son 6 meses, pero pudiera haber algún tipo de acuerdo entre los accionistas de esto para que pueda tener algún tipo de acceso antes, pero es llamativo, es prácticamente un esfuerzo conjunto para sacar a Trump de esto que, ha dicho su defensa, es completamente injusto. Bueno, y definitivamente, como tú lo dices, yo creo que llama la atención que no son ni los grandes bancos ni las grandes élites, sino que de alguna manera la gente también va a tener impacto en que se pueda, en que tenga éxito esta plataforma y en que pueda tener ingresos. Y bueno, la gente, que obviamente muchísima gente está indignada y consideran aquí en los Estados Unidos que esto es una persecución política. Rápidamente, entonces, les pregunto porque se nos termina el tiempo. ¿Creen ustedes que finalmente va a presentar esta fianza el lunes Donald Trump? Da la impresión que sí, da la impresión que tiene el cash. Veremos el lunes. Orlando. Complicado, yo no la veo tan claro. Trump necesita lo de la liquidez de este merge. Yo no sé si la plata que consiguió le dé, porque se quedaría sin cash prácticamente. Está complicado y Letitia James ya está lista para quitarle alguna propiedad. Pues miren, hay que estar, por supuesto, muy al pendiente de lo que pase. Lo que sí le podemos recomendar al presidente Trump es que si no tiene el dinero puede comprar boleto de Mega Millions, porque la bolsa ha ascendido a $977 millones. Por ahí se lo saca y con eso resuelve todo, ¿no? Gracias por estar esta semana con nosotros. Cuídense mucho, Alfonso y Orlando, y usted en casita también. Soñar no cuesta nada. Recuerde que el sorteo del Mega Millions se va esta noche alcanzando casi $1,000 millones. Oiga, que tenga un bendecidísimo fin de semana y si Dios lo permite, nos vemos aquí el lunes. Cuídese.